que tiene que ver con tránsito, ¿no? Y bueno, vamos a repasar. Están persiguiendo todavía a 2 personas vinculadas a un caso de narcotráfico interno en el Uruguay, pero no es por acá que vamos a ir. Vamos a ir con lo que tiene que ver con nuestros límites, con aduanas. ¿Cómo permite o cómo pasó que un avión con un cargamento récord llegue a Francia? ¿Y cómo pasó ahora, que es la noticia reciente y que es lo que detonó la renuncia de Canon, un barco que zarpa del puerto de Montevideo también llega con cargamento récord de cocaína a Alemania? Si se cargó en Montevideo el producto, la droga, o si se cargó en algún puerto de alta mar, entiendo que eso esté planteado como parte de la investigación. Lo que sí se supone es que el gran productor es América Latina, o sea que toda la lógica indicaría que sí, que pasó por nuestro puerto. ¿Por qué pasa esto? En especial en un país que viene de una administración que había hecho especial hincapié en luchar contra el narcotráfico. ¿No fue esa digamos, el argumento de fondo de la legalización de la producción de marihuana, de la comercialización? En fin, vamos a repasar el tape y después lo analizamos. Enrique Canon renunció este viernes a la Dirección Nacional de Aduanas, después de que se conociera que 2 cargamentos de cocaína hicieron escala en Uruguay con destino a Europa. El funcionario no tuvo novedad cuando controló el equipaje, que no sé en qué cantidad de valijas controló el funcionario. A partir del próximo lunes, ejercerá de manera interina el contador Jaime Borgiani. Las autoridades uruguayas fueron informadas este viernes de la incautación de 4,5 toneladas de cocaína en el puerto de Hamburgo, que habían sido transportadas en un contenedor desde el puerto de Montevideo. La semana pasada, también se supo que fueron incautados 600 kilos que habían salido en maletas desde el aeropuerto de Carrasco, lo que derivó en una investigación administrativa por fallas en los controles de la terminal aérea. Ahora, la Administración Nacional de Puertos también dispuso una investigación. Un fracaso la política de drogas, con lo cual nuestras fronteras son un colador. Por su parte, el diputado del Frente Amplio, Carlos Varela, consideró que está afectada la imagen del país por la cantidad de droga que pasó por Uruguay. Pero ahora hay que seguir investigando a fondo. Esto no puede quedar así. La imagen del país es lo que está en juego. El diputado Felipe Carballo, referente de la lista 711 que lidera Raúl Sendic, había pedido el cese inmediato de Canon en la Dirección de Aduanas y que el Poder Ejecutivo inicie una investigación urgente independientemente de la línea judicial. Bien, es evidente y hay que entender, tanto de un lado como del otro, que en este momento puntual, con la inminencia de las elecciones, todo tema va a ser politizado, usado como parte de campaña para un lado y para el otro. O sea, partamos de esa base, no es necesario que Javier Miranda lo plantee, digo, es obvio, es entendible. Si hacemos el ejercicio de tratar de abstraernos de esa situación, igualmente es un tema que amerita ser debatido y analizado, ¿o no? Sí, pero acá el único que politizó el tema fue la lista 711. El único sector político del país que pidió la renuncia del director de aduanas fue el sector de Raúl Sendic. Yo no había nadie que pidiera la renuncia. El único que lo politizó bueno, porque fue en realidad lo que se entiende, uno por escuchar a integrantes de oposición también, que no termina con una renuncia de Canon, que queda corta. Miranda ¿no? tendría que empezar por ahí. Nadie está acusando a Canon ni de corrupto ni nada. Exacto. Esto tiene que ver con, bueno, a ver, qué estrategias, qué políticas se han aplicado para combatir el narcotráfico. Las políticas, las inversiones y los presupuestos de aduanas en nuestro país. Venimos escuchando hace cuánto tiempo el conflicto entre funcionarios y Canon, pero ¿es responsabilidad de Canon? No, va más allá de Canon. Eso también supongo que es algo que puede haber consenso, ¿no? Incluso yo creo que largamente es un tema tan gigantesco que detenernos solamente en el tema de Canon parecería tener una mirada muy corta. Uruguay está teniendo 3 problemas graves en la lucha contra el narcotráfico. Fronteras muy porosas, falta de experiencia también, vaya a saber uno por qué motivo. Y el tercer punto es que cada vez parece haber gente
más sensible a la corrupción o al dinero del narcotráfico. Yo les recuerdo que hoy el principal cartel del narcotráfico es el de los Queenies, un cártel que hace 10 años en México no era para nada conocido y hoy tiene ni más ni menos que el mercado de Europa y Asia. Vaya mercado apetecible si los hay, si bien Estados Unidos es el mercado con el mayor número de consumidores de cocaína. Y les recuerdo también que uno de los principales, si no el principal, está detenido acá, en Montevideo, a muy pocas cuadras de donde estamos ahora, bajo estrictas medidas de seguridad, pero estuvo desde el año 2011 viviendo en Punta del Este, fue detenido en el 2016, y es que no sé por qué todavía no fue extraditado, si bien se ha cursado la extradición, pero es un hombre que ha estado manejando el dinero del narcotráfico a nivel de Sudamérica, que como bien tú decías, Victoria, teniendo en cuenta Perú, Bolivia y Colombia, los principales proveedores. Sí, a veces está mal dicho el hecho de países proveedores o países fabricantes de cocaína. Sin embargo, bueno, en Bolivia la coca, el gobierno de Evo Morales ha pasado de 12.000 hectáreas a 22.000 autorizadas de plantación. Eso es lo legal. Hay todo un tema de la ilegalidad, por supuesto, de ese producto. Bueno, sí. Pero es como obvio que... con la marihuana, perdón, ¿no? Claro, pero es obvio que América Latina y particularmente Sudamérica es mercado productor y por lo tanto, si se produce, tiene que salir para algún lado. Va para Estados Unidos, pero va también para esos mercados apetecibles. Por lo tanto, yo creo que acá en Uruguay ya hemos perdido, digamos, la candidez de pensar que la droga no pasaba por acá. Bien. A ver, Ale. No, un detalle a propósito del que señalaba Graciano. Naturalmente, estas son cosas que no se pueden comprobar, pero a propósito de la reacción de Carballo, yo recuerdo que algún tiempo atrás, Cannon, el hoy ex director de aduanas, fue quizás de las voces más explícitas dentro del Frente Amplio a propósito del caso Sendik y de una mirada muy crítica a propósito de Sendik, de lo que significaba, del gran problema que Sendik significaba, ya no solo para el Frente Amplio, sino para la institucionalidad. Y justo en este contexto, alguien del grupo de Sendik sabe si se tiene que ir, se tiene que ir. Ajuste de cuenta. ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? Ajuste de cuenta del Frente Amplio. Hay una cosa que de todas maneras a mí me parece que, si bien es muy cierto y sería ingenuo pretender que ocurriera de otra manera, naturalmente ingresa en la campaña electoral y de algún modo u otro va a ser tironeado. A ver cómo lo digo sin... Ojo con creer que esto se cambia cambiando gobernantes. ¿Se entiende? Porque el Uruguay como lugar de paso hacia el primer mundo, en particular hacia Europa. He leído últimamente que Europa, a diferencia de algunas décadas atrás, ahora está consumiendo más cocaína que antes, por lo tanto necesita un lugar por donde salir. Es muy cierto que Uruguay resulta, a esta altura me parece que es innegable, un lugar de paso. Cuidado, que de paso que en el camino quedan cosas, ¿no es cierto? Que es lo que se consume acá. Acá me parece que hay dos asuntos por lo menos fundamentales y que la verdad que los ciudadanos me parece que no logramos a entender cómo sigue ocurriendo. Porque aún advirtiendo lo que dice Pepe, que sabemos que esto es medio histórico del Uruguay, una frontera muy porosa, y que en todo caso no ha sabido... Las políticas de hermetismo a propósito de la frontera han sido equivocadas o insuficientes. Lo que sí es curioso realmente de entender, estos dos casos, el que salió primero por el aeropuerto, que ni se impresionó, y después el que sale por el puerto, que bueno, que no te digo, si no se impresionó el primero, imagínate este segundo. Ese es muy difícil de que a uno le den razones por las cuales cómo pudo salir sin controles, a menos que haya, como parece ser el caso, cierta complicidad que incluye necesariamente niveles de corrupción. Ese es un asunto, me parece, gravísimo, lo suficientemente objetivo como para que preocupe a todo el mundo, a todo el elenco político del Uruguay y fundamentalmente a los ciudadanos. Sí, el famoso gancho ciego, ¿no? Que así describen la forma en que pueden cambiar los precintos del contenedor y eso requiere, obviamente, un funcionario corrupto. Pero a ver, justamente si fuera solo ese caso o la primera y única vez... uno podría entender. Nadie ¿no? manda 4 toneladas y media si antes nos mandó 150 gramos primero, medio kilo, 1,5 kilos. El tema es, esto no cambia con otros gobernantes. ¿Por qué lo decís con tanta seguridad? No. ¿Acaso no hay políticas más inteligentes y otras menos? ¿Más presupuestos o menos? Bueno, preguntas y contesto. Sí. No dije que no cambiaba con otros gobernantes, dije... Ojo con creer que solo cambiando los gobernantes se arregla el problema. Medio parecido a los temas que teníamos, ahora se habla un poco menos, acerca de la inseguridad y Bonomi. Exacto. Ojo con creer que cambiando el ministro esto se arregla y no pasa más la droga por acá. Ese asunto, nada más. Me parece que es de cierto sentido común, ¿no? Pero no es bastante lógico que, seguir haciendo lo mismo
genera lo mismo. No, de todas maneras, ¿Un cambio no puede ser esperanzador? Está bien que Canon no podemos... No por Canon puntualmente, insisto. No, ¿no? pero Claro. no podemos centrar todo esto que sucede, que tiene que ver con la justicia, que tiene que ver con el Ministerio del Interior, que tiene que ver con muchas Fuerza Aérea. otras... Sí, Fuerza Prefectura. Aérea. Con muchas patas del Estado en Canon. Pero recordemos cuando fue lo de Puerto Camacho, teníamos un director nacional de aduanas que hizo una conferencia de prensa dando un manual, prácticamente le faltó poner el mapa y decir, podés entrar a Uruguay por acá, por acá, por acá. Lo veíamos en ese tape diciendo que funcionó el protocolo. Cero autocrítica. Cada vez que los funcionarios salen a denunciar determinadas cosas, es porque los funcionarios se resisten a la reestructura y porque se quedaron en el siglo pasado. Y resulta que a la luz de los acontecimientos parece que los funcionarios están equivocados. Tenemos que hacer la primera Entonces, pausa. responsabilidades... Ya venimos. Recuerden que además nos explicaron los semáforos, digamos, en el puerto. ¿Cuántos son los barcos que realmente son sujetos o sometidos a inspección? Un 20%. Muy pocos. ¿Y por qué? Es tan difícil. Pausa, ya venimos. Será mejor que aprenda.